No, idiotas. Lo que está haciendo es invocar la Constitución, para detenerlos a ustedes de ejecutar un golpe contra el país. Así que cállense y siéntense para evitar la Tercera Guerra Mundial, para que no los pulvericen con fuego nuclear. La gran pregunta es si el matón detrás de ellos, que en esta metáfora sería Estados Unidos, va a seguirles el juego. Hay muchos oligarcas estadounidenses con incentivos económicos. Estoy hablando específicamente de Larry Fink en BlackRock, no necesariamente de Jamie Dimon en JP Morgan, quien parece haberse distanciado de esta locura. Eso es una división interesante. Fíjate en cómo Wall Street tradicional está en silencio sobre esto, mientras Fink compra grandes extensiones de tierras británicas esta semana y Keir Starmer habla sobre cómo Ucrania es eterna y prácticamente el quinto país del Reino Unido. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca. ¿Puede Trump evitar la Tercera Guerra Mundial y sobre todo redirigir el orden global? Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar con Tom Longo, que como saben es un analista geopolítico y geoeconómico extraordinario, norteamericano, sumamente patriota. Y bueno, ya lo hemos tenido aquí en el canal y creo que lo vamos a disfrutar. Recuerden algo, mi trabajo es buscar siempre, nunca quedarme quieto, buscar distintas voces. Lo que diga aquí Tom Longo es su opinión, no quiere decir que yo esté de acuerdo. Lo que sí les puedo decir es que estoy aprendiendo y como estoy en ese proceso, tengo que escuchar a todos. Entonces, no se trata de que nos guste o no, se trata de lo que piensa él como un norteamericano que bueno, entiendo es bastante patriota. Entonces, fíjense, vamos a tener una entrevista muy reveladora, una entrevista muy larga de casi 2 horas, pero vamos a poner una primera parte con 3 preguntas. Aquí él aborda, yo diría que temas extraordinarios sobre desafíos críticos que va a enfrentar Donald Trump en su próximo mandato, entre otras cosas, ¿no? Hablamos también de la tensa situación en Ucrania, con Putin calculando y un Occidente, pues evidentemente dividido. Y vamos a hablar también de los cambios estructurales necesarios para desmantelar las fuerzas globalistas. Él habla también de BlackRock, de Larry Fink, analiza los poderes, pues, ¿no? Que están ahí atrás siempre moviéndose. Y también cómo Trump puede acelerar la transición hacia un mundo incluso más multipolar del que ya estamos empezando a ver. Eso, por supuesto, redefine el papel de los Estados Unidos en el arena internacional, en todo el área internacional. Entonces, vamos de alguna manera, a escuchar a Tom Longo, que ofrece una mirada bien incisiva sobre las luchas internas allí en Washington, conoce muy bien Washington, y las resistencias de los neoconservadores y las implicaciones, ¿no? que eso representa para el modelo imperial. Entonces, ¿podrá Trump realmente implementar su visión, digamos, sin quedar atrapado en el caos de una guerra global? Es muy interesante. Vamos a ver lo que dice Tom Longo. Y los invito desde ya para siguientes programas porque él va a estar hablando con nosotros del tema de inmigración, del tema de BlackRock en específico, de Elon Musk. Vamos a hablar de muchos y del tema económico, cómo van a ser los próximos 4 años desde el punto de vista económico de Donald Trump, y advierte que va a haber mucho dolor. Entonces, bueno, vamos a ver esta primera parte y continuamos. Bienvenido de nuevo, señor Tom. Me gustaría escuchar su opinión sobre los próximos 4 años con Trump. Quiero desarrollar la entrevista en 2 niveles, político y económico. Sus ideas son muy valiosas para nosotros. Pero, primero, me gustaría hacer una breve pausa en el tema de Ucrania. ¿Qué piensa sobre dónde estamos en esta fase del juego? Tenemos a Zelensky envalentonado con más apoyo occidental y a Putin haciendo amenazas nucleares muy fuertes e intensas, todo esto a tan solo un mes de que Trump asuma el cargo. ¿Puede darnos su interpretación de dónde estamos en este momento? Bueno, es una buena forma de empezar porque todo lo demás se basa en si estas personas están intentando empujarnos hacia una maldita guerra con los rusos. Y claramente eso es lo que está sobre la mesa. No sé qué tan exitosos serán al intentar lograrlo. Creo que la parte no vista del juego, o apenas visible, es lo que está ocurriendo frenéticamente detrás de escena para mitigar lo peor de lo que creo que realmente está pasando. Hay muchas personas esforzándose por iniciar la guerra y otras tantas intentando detenerla. Todo esto sucede a nivel de inteligencia, diplomático y político,
un nivel que no vemos directamente. Solo podemos inferirlo porque observamos los reflejos de sus movimientos en los titulares, no los movimientos en sí mismos. La buena noticia es que, hasta ahora, Putin está dejando muy claro que está abierto a un acuerdo negociado sobre Ucrania. Es evidente que su principal adversario, el Reino Unido, no está interesado en nada de eso. Son ellos quienes están empujando este cadáver varado en la playa, por así decirlo. Todo viene de Londres. Absolutamente todo, incluso la parte estadounidense de esto, proviene de Londres. Es muy claro y evidente. Trump no quiere saber nada de esto. Esas personas no están cerca de su administración. Forman parte del establecimiento político estadounidense, cercano a los británicos, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, a las ONG y a todo ese entramado. El Ice Blob, como lo llama Mike Pence. Todas esas personas trabajan en conjunto con los británicos, la inteligencia británica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las ONG. Y están absolutamente empeñados en un enfrentamiento nuclear para mantenerse en el poder. Eso es lo que estamos enfrentando. No voy a matizar esto ni poner comas. Estas son oraciones con punto final. Estas personas están completamente locas. Y no les importa porque para ellos esto es solo un tablero de juego. No nos ven como personas. Están tan desconectados de la realidad que todo esto son solo números en una hoja de Excel. Son los mismos tecnócratas que dirigieron la guerra de Vietnam, Afganistán e Irak. No les importa. Tienes que aceptar eso. Estas personas son peores que las caricaturas de Dr. Strangelove. Entonces, cada una de estas escaladas paso a paso son eventos premeditados para intentar entender dónde está la cabeza de Putin y lo que él amenaza revela si creen que están ganando o no. Por lo que dijo recientemente, desde su perspectiva, lo más probable es que crean que Putin tiene menos movimientos en el tablero que antes. Cada escalada ha revelado que él tiene menos opciones disponibles, que ha quemado un movimiento y que aún están en camino de empujarlo al punto de ser el malo lanzando un arma nuclear primero, justificando así la guerra. Entonces, podrán recurrir a la teoría de la guerra justa cristiana y llenar los medios con eso, cuando en realidad ellos fueron los agresores desde el principio. Literalmente son el abusón del patio trasero con su matón más grande detrás de ellos, acercándose, gritando en tu cara y diciendo no te estoy tocando, no te estoy tocando, mientras ponen su dedo a 1 centímetro de tu ojo. Y cuando respondes, ellos son las víctimas. La gran pregunta es si el matón detrás de ellos, que en esta metáfora sería Estados Unidos, va a seguirles el juego. Hay muchos oligarcas estadounidenses con incentivos económicos. Estoy hablando específicamente de Larry Fink en BlackRock, no necesariamente de Jamie Dimon en JP Morgan, quien parece haberse distanciado de esta locura. Eso es una división interesante. Fíjate en cómo Wall Street tradicional está en silencio sobre esto, mientras Fink compra grandes extensiones de tierras británicas esta semana y Keir Starmer habla sobre cómo Ucrania es eterna y prácticamente el quinto país del Reino Unido. Inglaterra, Escocia, Gales, Ucrania. Es ridículo, pero eso es lo que tenemos. Así que, todo lo relacionado con la administración entrante de Trump depende de si logran completar su plan antes de que él tome posesión. En el frente doméstico, los demócratas van a intentar obstruir todo, detener a Trump de cualquier manera si pierden en todos los demás frentes, si Putin no toma el anzuelo, si no logran la guerra. Van a intentar invocar la enmienda 25 contra Biden, y los británicos prepararán un ataque de bandera falsa para culpar a los rusos. Luego, Kamala Harris, como comandante en jefe, bendecirá la intervención de Estados Unidos. En este momento, los rusos están diciendo que el Reino Unido ya es participante directo en esta guerra, pero no los Estados Unidos. Putin está dejando claro que su conflicto es con el Reino Unido, lo que convierte a todos los activos británicos en el mundo en objetivos de misiles rusos. La gran pregunta es si Estados Unidos va a defender a Reino Unido por tercera vez, cuando iniciaron una pelea con Rusia que no pueden terminar por sí mismos.
Este debe ser el momento en que digamos no, tercera vez no. Y ellos están aterrados de que no lo hagamos. Creo que están planeando un golpe similar al de Navidad de 1913, cuando nos dieron la elección directa de senadores, el impuesto sobre la renta y la Reserva Federal. Ahora, harán un receso, usarán la enmienda 25 para deshacerse de Biden, declararán la guerra y dejarán a Trump con un desastre. No digo que esto vaya a funcionar, pero ese es su plan. Es posible que todo esto parezca una ficción de mi parte, y está bien que me lo digas. Solo estoy describiendo lo que creo que son sus movimientos en el tablero, según su locura. La pregunta es si tendrán éxito o no y si el equipo de transición de Trump ha planeado cómo contrarrestar esto. Tal vez usen la ley de vacantes federales de 1998 para nombrar a todo su gabinete en receso y terminar con este caos. Veremos si logran hacerlo. Así que, en resumen, la pregunta fundamental es si los británicos, con su estrategia de provocar una guerra, serán capaces de arrastrar a Estados Unidos a otro conflicto que beneficie sus intereses, dejando a Trump enfrentando un escenario caótico. Todo lo que estamos viendo, desde los pasos en Ucrania hasta las maniobras políticas internas en Estados Unidos, parece diseñado para maximizar la inestabilidad y, en última instancia, impedir que Trump pueda asumir con una posición fuerte. Es importante destacar que, a pesar de todo este ruido, Putin ha sido muy calculador en sus movimientos. No está mordiendo el anzuelo fácilmente. Cada amenaza o declaración de su parte es una respuesta a estas provocaciones, y es clave entender que él no está dispuesto a ser el primero en lanzar un ataque nuclear porque sabe que eso es exactamente lo que sus oponentes quieren. Están buscando justificar su agresión bajo el manto de la moralidad y la justicia, algo que sería imposible sin esa narrativa. Si nos enfocamos en lo que está ocurriendo detrás de escena, podemos inferir que hay movimientos en múltiples niveles. Mientras ciertos sectores buscan intensificar el conflicto, otros están trabajando frenéticamente para detenerlo. Esto se extiende no solo al nivel diplomático, sino también a intereses económicos específicos. Larry Fink, por ejemplo, representa una facción que parece alineada con la perpetuación de este conflicto, mientras que otros actores en Wall Street, como Jamie Dimon, están tomando un enfoque diferente, tal vez más cauteloso o pragmático. Todo esto también conecta con la situación doméstica en Estados Unidos, donde la división política está siendo explotada para avanzar estas agendas internacionales. El Partido Demócrata, desesperado por mantener el control, no dudará en utilizar cualquier herramienta a su disposición, incluyendo un intento de invocar la enmienda 25 para deshacerse de Biden y colocar a Kamala Harris en una posición clave para justificar la intervención en el conflicto. Esto les permitiría crear una narrativa que deje a Trump completamente marginado incluso antes de tomar posesión. Al mismo tiempo, los británicos están llevando a cabo movimientos que claramente indican que están tratando de consolidar su posición en este conflicto, sin importar las consecuencias globales. Si Putin declara al Reino Unido como un objetivo legítimo, la pregunta será si Estados Unidos estará dispuesto a entrar en una guerra para defender a su aliado por tercera vez en la historia. Este es el momento en el que, como nación, Estados Unidos debería decir no y rechazar ser utilizado como peón en este juego geopolítico. Lo que estamos presenciando es un intento descarado de reconfigurar el tablero geopolítico antes de que Trump tenga la oportunidad de establecer su administración. Si no logran provocarlo para que reaccione antes de asumir, entonces tendrán que enfrentar a un Trump que podría tener un mandato claro para desmantelar estas estructuras que han perpetuado el caos. Pero no subestimemos a estas fuerzas. Son persistentes, están bien financiadas y no dudarán en utilizar cualquier táctica, incluso las más extremas, para lograr sus objetivos. En este momento, todo depende de dos factores clave: si Putin sigue manteniendo su estrategia de paciencia y cálculo, y si el equipo de Trump logra anticipar y contrarrestar estas jugadas antes de enero. Lo que ocurra en los próximos meses será decisivo, no solo para la política interna de Estados Unidos, sino para el equilibrio de poder global en los años venideros. Pero, de nuevo, este es otro de esos momentos donde, si lo analizas literalmente desde este estilo británico de asesinato, detesto usar esta palabra,
pero es increíblemente precisa, un estilo afeminado británico de asesinato a través de los medios y la opinión pública. Es como si dijeran, no, en serio, vean, Trump es Hitler. Miren lo que está haciendo. No, idiotas. Lo que está haciendo es invocar la Constitución, para detenerlos a ustedes de ejecutar un golpe contra el país. Así que cállense y siéntense para evitar la Tercera Guerra Mundial, para que no los pulvericen con fuego nuclear. Porque, ¿saben qué? No tendrán cabello azul que cortar si todo se reduce a cenizas nucleares, idiotas. ¿Entienden? Ustedes mismos cumplirán con su amenaza de negar sexo a todos, porque estarán hechos polvo, literalmente vaporizados. Pero, claro, Trump es el Hitler. Trump es el Hitler en este escenario, ¿no? ¿En serio? Váyanse al carajo. Hablo completamente en serio. Estoy absolutamente harto de todo esto. Esto es lo que han hecho. Y necesito dejarlo claro para todos, con todo el lenguaje fuerte, las malas palabras y los términos no aptos para YouTube. Me importa un comino lo que piensen estas personas. Es ridículo. Esto es donde estamos. Los adultos están en la sala, intentando detener esto, pero los niños se niegan a escuchar. Y los pedófilos, además, se niegan a ser expuestos. Sí, entiendo. Empecemos con la política doméstica en Estados Unidos. Parece que finalmente vamos a evitar un cuarto mandato de Obama. Sin embargo, como periodista, siempre somos escépticos sobre lo que cualquier político pueda ofrecer o hacer. ¿Dónde ve usted el mayor riesgo de que Trump no pueda cumplir con sus promesas? ¿Qué podría suceder internamente para que este hombre falle ante la clase trabajadora de su país? Que de alguna manera no lo reconozcan como presidente y bloqueen todas sus nominaciones para el gabinete. Porque, tal como está diseñado el gabinete ahora mismo, no necesita al Congreso. El Congreso puede jugar todos los juegos de renos que quiera, pero no importa. Han sido neutralizados. Se sacaron a sí mismos del tablero en los últimos 30 años con la doctrina de Chevron y todas estas tonterías de la ley administrativa. Ahora, la Corte Suprema lo ha detenido, y Vivek Ramaswamy y Elon Musk están ahí afuera diciendo, literalmente, que no tenemos opción. La Corte Suprema ha ordenado que debemos deshacer los 18.000 casos adjudicados bajo la deferencia de Chevron. No tenemos que perder tiempo esperando a que la gente presente demandas porque fueron perjudicados para revocar casos individuales. No, no. Todo eso está fuera del tablero. Cada norma desaparece. Todos estos departamentos desaparecen, todos estos nombramientos, todos estos presupuestos. Vamos a eliminarlo todo. Y no hay nada que el Congreso pueda hacer al respecto porque todo esto está bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Esto es lo que el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para hacer. El Congreso legisla, el Ejecutivo implementa. Y esto es el resultado de Obama, quien gobernó mediante órdenes ejecutivas durante la mayor parte de su presidencia. Todo eso puede deshacerse. ¿Quieres gobernar por órdenes ejecutivas? Bueno, yo también puedo gobernar por órdenes ejecutivas. Y las órdenes ejecutivas no son leyes. Esto es algo que los medios nunca explican, y es una de las muchas razones por las que deberías odiarlos. Porque nunca te dicen que las órdenes ejecutivas no tienen peso por sí mismas. Si el secretario de gabinete se niega a implementar la directiva del presidente porque es una orden ejecutiva, que es básicamente una solicitud del presidente para ejecutar ciertas cosas, simplemente no pasa. Si el secretario del gabinete dice no, señor presidente, no voy a hacer eso o, sí, me ocuparé de eso cuando lo considere necesario, y nunca instruye al Departamento de Justicia, la CIA ni a nadie más para liberar los archivos, no sucede. ¿Por qué? Porque la burocracia no está obligada a implementar esas cosas. Las órdenes ejecutivas no son reales.
no son constitucionales. Ahora bien, si tienes un secretario de gabinete y una burocracia alineados con los deseos del presidente, entonces puedes gobernar mediante órdenes ejecutivas a través de este poder extraconstitucional y tiránico. Los constitucionalistas han estado gritando sobre el abuso del poder ejecutivo durante 30 años, y no están equivocados en este punto. Pero si Trump logra tener lo que quiere esta vez, un gabinete y jefes de departamento que manejen todas las agencias de 3 letras bajo su control directo, puede lograr muchas cosas. Y si tiene un departamento de justicia dispuesto a desclasificar todo y perseguir a las personas que deben ser perseguidas, las cosas se pondrán muy interesantes para mucha gente en el Capitolio muy rápidamente. Por ejemplo, el lunes Lindsey Graham estaba ahí gritando, vamos a poner límites a este presidente. Matt Gaetz no es aceptable como fiscal general, bla, bla, bla. Y el martes, de repente, no, Trump es genial y Matt Gaetz es impresionante, estoy completamente a bordo. Lindsey tiene lo que yo llamo un coeficiente muy alto de sobresmanila. Muchas personas en el Capitolio tienen un coeficiente muy alto de sobresmanila. Y la pregunta es, ¿quién controla la mayoría de esos sobres? Si el número es 5, ¿quién controla 3 de esos sobres y quién controla 2? Esa es la gran cuestión para mucha gente. Eso es lo interesante. Toda la historia de Matt Gaetz es un ejemplo de cómo funciona esto. Cuanto más escucho sobre ella, más me queda claro. Está conectada con el portátil de Hunter Biden y con todo este asunto. Hay senadores republicanos que estaban dispuestos a gastar todo su capital político para evitar que Matt Gaetz se convirtiera en fiscal general. Eso es lo que queríamos sacar a la luz. Lo usamos como carnada para ver cuántos tiburones mordían el anzuelo. Y eso es exactamente lo que logramos. Al poner a Matt Gaetz como una posibilidad para fiscal general, lo que realmente estábamos haciendo era exponer a aquellos que se opondrían con tanta vehemencia que delatarían sus propios intereses y temores. Es un juego de estrategia. Sabíamos que no era una apuesta segura, pero al lanzarlo como opción, conseguimos identificar a las personas que están dispuestas a quemar todos sus recursos políticos para evitar que alguien como él asuma un cargo tan importante. Esto nos dice mucho sobre los verdaderos intereses detrás de escena. Matt Gaetz, con su postura agresiva y directa, representaba una amenaza para muchos de ellos porque probablemente tiene la voluntad y el respaldo para investigar a fondo lo que ocurre en el Capitolio, y no solo eso, sino también para actuar en consecuencia. Entonces, la resistencia masiva a su nominación fue una señal clara de quienes tienen algo que ocultar y que tan desesperados están por protegerlo. Volviendo a Trump y a su potencial administración, esta dinámica es crucial. Si Trump logra rodearse de personas alineadas con sus objetivos y con la voluntad de implementar sus órdenes ejecutivas y políticas, podría lograr cambios significativos, especialmente considerando que gran parte del aparato administrativo y normativo ha sido despojado de sus herramientas legales. Eso lo coloca en una posición única para desmantelar partes del sistema que han sido intocables durante décadas. Sin embargo, aquí es donde entran los riesgos internos. Si los demócratas, y algunos republicanos, logran crear suficientes bloqueos políticos, podrían paralizar su capacidad para formar un gabinete funcional. Esto incluiría el uso de tácticas como retrasar confirmaciones, bloquear nominaciones y crear conflictos legales interminables. Además, siempre está la amenaza de un ataque mediático masivo, diseñado para desacreditarlo incluso antes de que tenga la oportunidad de actuar. Y luego está el Congreso, que aunque ha perdido gran parte de su poder debido a décadas de centralización en el poder ejecutivo, aún puede intentar interferir mediante la manipulación del presupuesto, investigaciones políticas o incluso juicios políticos. Lo que vimos en el primer mandato de Trump fue un constante bombardeo de obstrucciones, y no hay razón para creer que esta vez será diferente, especialmente si se siente más libre para tomar decisiones audaces y disruptivas. Por último, pero no menos importante, está la cuestión de quién controla realmente la narrativa y los recursos detrás de escena. Como mencioné antes, hay un coeficiente de sobresmanila muy alto en el Capitolio.
Muchos legisladores tienen secretos que pueden ser utilizados en su contra, y la pregunta clave es quién tiene el control de esos secretos. Si Trump y su equipo logran manejar ese equilibrio de poder, podrían cambiar las reglas del juego. Si no lo hacen, se enfrentarán a una resistencia feroz desde todos los frentes. En resumen, el mayor riesgo para Trump no es solo la oposición externa, sino la interna. Esos actores dentro de su propio partido y del aparato burocrático que preferirían ver su administración fracasar antes que perder su control sobre el sistema. Y eso es lo que hará que este próximo capítulo político sea tan impredecible como crítico para el futuro de Estados Unidos. Bueno, quería hacer una pausa. Recuerden, invitarles para nuestro seminario, porque en el Mercurio no nos quedamos solo, digamos, con la descripción del problema. Siempre estamos buscando herramientas que te permitan sobrevivir y adaptarte, ¿no? Entonces, en este webinar que vamos a hacer con Alberto Cuadrado aquí en el Mercurio, creo que vas a descubrir cómo aprovechar todo el tema de la revolución de la inteligencia artificial para generar ingresos desde casa, con o sin experiencia previa. No es cuestión de estar a favor o en contra del cambio, es cuestión de sobrevivir y prosperar en esta nueva economía que ya está aquí. Entonces, en este seminario vas a aprender, digamos, el paso a paso a crear negocios automatizados, identificar las mejores herramientas de inteligencia artificial y conocer los sectores que tienen mayor potencial de crecimiento. Entonces, si alguna vez soñaste con tener ingresos pasivos y trabajar inteligentemente desde casa, este es el momento para hacerlo realidad en un seminario que no tiene desperdicio. Lo puede hacer cualquier persona, no necesitas experiencia, no necesitas un gran computador, ni mucho menos. Va a ser el 14 de diciembre en vivo, 8 horas de la Ciudad de México, pero luego lo puedes ver grabado las veces que quieras. Va a ser enviado a tu correo con un material de apoyo, así que no te preocupes que lo puedes ver en vivo, grabado las veces que quieras. Recuerda, 14 de diciembre va a ser en vivo. Todavía tiene precio descontado de 30%, es decir, tiene una rebaja del 30%. Apresúrate y compra porque ya los últimos días va a volver a su precio original. Así que no dejes que el tren de la inteligencia artificial pase y te deje. Señor Tom, me gustaría pasar a otro tema. Muchos expertos dicen que Trump se enfocará hacia adentro, casi como aislándose o aislando a Estados Unidos del resto del mundo. Dicen que esto acelerará la multipolaridad. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero no será algo como mañana vamos a replegar a Estados Unidos dentro de nuestras fronteras y límites de aguas internacionales. Eso no va a suceder. No es lo que está en juego. El proceso de replegarse sin dejar un vacío demasiado grande es lo importante aquí. Porque si nos retiramos inmediatamente, entonces se crea un vacío de poder. Y en ese vacío de poder hay una oportunidad para lo que algunos llaman señores de la guerra, o como sea que eso se manifieste en lugares como Indonesia, Tailandia o cualquier otro lugar. Al retirarnos del pivote asiático, al retirarnos de Taiwán o de otras áreas, será un proceso escalonado. Y este proceso se desarrollará principalmente en los mercados del dólar. Ya lo estamos viendo. China está emitiendo deuda gubernamental china denominada en dólares estadounidenses como un medio para llenar el vacío dejado por la Reserva Federal, que está tratando de retirar al dólar de su posición como moneda de reserva mundial. Lo hacen creando otra fuente de liquidez en dólares estadounidenses que es terminal, porque esos dólares solo se utilizarán para pagar deudas denominadas en dólares de, digamos, una fábrica de arroz tailandesa, que luego compra un bono del gobierno chino que le proporciona dólares. Piden préstamos en dólares y pagan en yuanes. Necesitan esos dólares para cubrir otras deudas denominadas en dólares. Este es un mecanismo para llenar el vacío que deja la Reserva Federal al hacer que el precio del dólar sea muy caro. Estamos retrocediendo en el Plan Marshall, que consistía en enviar dólares al extranjero y traer bienes hacia adentro. En términos modernos, eso se llama globalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue el Plan Marshall, pero luego se convirtió en política nacional durante 70 años, mucho más allá de la necesidad original, porque el Plan Marshall siempre fue una herramienta y, en mi opinión, parte de la agenda para avanzar en el globalismo después de la Segunda Guerra Mundial, atrayendo a Estados Unidos a convertirse en la segunda iteración del Imperio Británico. Es la misma política exterior,
gobernar por el control de los mares y la manipulación monetaria. Ese era el modelo del Imperio Británico. Y ahora lo tenemos nosotros. Y ahora debemos alejarnos de eso. Trump claramente no está interesado en ejecutar esa versión, esa réplica del modelo británico. Ha terminado con eso. Pero, al mismo tiempo, tiene lazos profundos con el Reino Unido y no quiere verlo destruido. Quiere verlo liberado. Es buen amigo de Nigel Farage. Apoyó el Brexit y todo eso. Brexit fue un intento de la pequeña Gran Bretaña de liberarse de las maquinaciones de toda esta oligarquía transnacional, de lo que yo llamo Davos en el continente, de los neoconservadores en Estados Unidos. Todas estas personas, en cierto nivel, son trotskistas. La variante estadounidense de estos son trotskistas que se han incrustado como garrapatas en todo el espectro político de Occidente, ciertamente en el Reino Unido y en Estados Unidos, especialmente dentro del Partido Republicano, pero también dentro del Partido Demócrata. Todos los que estaban incrustados en el Partido Republicano cambiaron su apoyo hacia Kamala Harris en esta elección, no diferente de cuando Hillary Clinton y Bill Kristol se dieron la mano en MSNBC denunciando a Ron Paul en 2008. No es diferente. Siempre muestran sus cartas en este tipo de cosas. Cualquiera que pudiera entender su animosidad en aquel entonces podría haber predicho esto incluso en ese momento. Yo, en esa época, no era tan perspicaz sobre estas cosas como lo soy hoy, pero ya era muy obvio para mí. Al final del día, creo que lo que Trump, la Reserva Federal, el sistema bancario de Estados Unidos y los bancos comerciales, así como el Departamento de Defensa, están haciendo es avanzar hacia un modelo distinto. Incluso los contratistas de defensa están siendo comprados para aceptar esto. Les dicen, miren, ya tiramos todo nuestro equipo viejo en el atolladero de Ucrania. Necesitamos nuevos sistemas de armas. Podemos deshacernos de todo lo podrido. Tendremos toda una nueva generación de personas entrando al Congreso con nuevas relaciones con nosotros, porque los antiguos ya están desapareciendo. Feinstein se ha ido. Steny Hoyer está dejando el cargo. Mitch McConnell está acabado. Lisa Murkowski, Susan Collins, todos ellos estarán fuera para enero de 2027. El Senado será completamente diferente. Mitt Romney se habrá ido. John McCain está muerto. Todos los jugadores están cambiando, y seguirán cambiando. Eso significa que las relaciones que estas compañías han tenido previamente con el gobierno también cambiarán. No digo que esto signifique que las empresas como Lockheed Martin, Raytheon y General Dynamics desaparecerán, pero tendrán que adaptarse. Ahora tendrán que averiguar a quién necesitan engrasar las manos en el futuro. La pregunta más grande es si estarán dispuestos a aceptar una porción mucho más pequeña del pastel. Creo que la respuesta será sí, aunque no estarán contentos con ello. Esta reconfiguración no será algo fácil de aceptar para estos actores, pero es el camino inevitable que se está trazando. Trump, con su agenda de repliegue, está desmantelando las estructuras globalistas que han definido el modelo de poder de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Esto implica un cambio profundo no solo en la política exterior, sino también en cómo las grandes empresas y los contratistas de defensa se relacionan con el gobierno. Es decir, su capacidad para influir y beneficiarse de los conflictos y de la presencia global de Estados Unidos estará limitada. Por otro lado, este proceso de multipolaridad, aunque será gradual, está siendo acelerado en parte por la resistencia misma de los actores tradicionales. La emisión de deuda china denominada en dólares, por ejemplo, muestra cómo países como China están llenando los vacíos que Estados Unidos está dejando al replegarse. Pero este proceso no es simple. Hay riesgos asociados al reordenamiento de las cadenas de poder. Si no se maneja con cuidado, esos vacíos de poder pueden ser explotados por actores regionales y locales para crear caos o conflictos internos, como ha sucedido en otras transiciones históricas. Para Trump, esto también significa una tarea monumental: construir un equilibrio entre el repliegue estratégico de Estados Unidos y evitar que el país pierda influencia de manera catastrófica.
su enfoque no es de aislamiento total, sino de redefinir los términos de la presencia de Estados Unidos en el mundo. No es lo mismo ser aislacionista que ser estratégicamente independiente. Trump busca lo segundo, pero sus oponentes están ansiosos por retratarlo como lo primero. Lo interesante aquí es que muchas de estas dinámicas están siendo también aprovechadas por los mismos actores que se benefician del caos. Si observamos lo que sucede en el sistema bancario y en la Reserva Federal, queda claro que hay un intento de cambiar la narrativa económica para ajustarse a esta nueva realidad. La Reserva Federal, al endurecer la política monetaria y hacer que el dólar sea más caro, está, en efecto, obligando a otros países y mercados a buscar alternativas. Esto, a largo plazo, facilitará la transición hacia un mundo multipolar. Pero, al mismo tiempo, los bancos comerciales y el sistema financiero estadounidense tendrán que adaptarse rápidamente a este cambio, lo cual no será un proceso lineal ni exento de tensiones. En cuanto a la política interna, como mencioné antes, este cambio también afectará profundamente las relaciones entre el Congreso y las grandes empresas. Con la salida de figuras clave y la entrada de una nueva generación de legisladores, las empresas de defensa, tecnología y otras industrias que tradicionalmente han dominado las políticas estadounidenses deberán reevaluar sus estrategias. Ya no podrán operar con las mismas reglas, porque los actores en el tablero están cambiando. Finalmente, el mayor desafío será manejar las expectativas y las percepciones del público. Si bien Trump tiene una base leal, el éxito de este repliegue estratégico dependerá de su capacidad para convencer a la clase trabajadora de que este cambio es necesario y beneficioso para ellos a largo plazo. La narrativa mediática y la oposición política intentarán pintar este proceso como una capitulación o una pérdida de poder global, pero si Trump y su equipo logran articularlo como una restauración de la soberanía y la independencia económica de Estados Unidos, podría convertirse en uno de los mayores logros de su presidencia. En resumen, sí, creo que Trump acelerará la multipolaridad, pero será un proceso controlado y estratégico. Su éxito dependerá de cómo maneje las resistencias internas, los actores externos que buscan llenar los vacíos y, sobre todo, la narrativa que construya para la clase trabajadora y el público estadounidense. Esto no será un giro abrupto, sino un proceso gradual que marcará el rumbo de Estados Unidos en las próximas décadas. Pero ¿es eso o no obtienen nada? Y, bueno, todavía pueden conseguir contratos grandes, pero no vamos a pagar por el mantenimiento masivo del imperio actual. Todavía pueden obtener nuevos sistemas de armas, y creo que eso es el 90% de la beligerancia que he visto de los conservadores, del ala de Steve Bannon sobre China, ese sector de los comentaristas republicanos. Creo que Tucker Carlson también forma parte de ese grupo. No estoy seguro de que Tucker esté necesariamente en el juego, creo que simplemente es un compañero de viaje, alguien honesto que refleja la corriente. Tucker es como una veleta en muchos sentidos. Pero gente como Steve Bannon, Mike Flynn y ese grupo en general, todos hablan en nombre del complejo militar industrial. Estos tipos solo quieren asegurarse de que puedan garantizar los contratos de la próxima generación mientras ocurre este cambio generacional en el Congreso y el Senado. Y no les importa mucho cómo gastemos el dinero. Ni siquiera les importa si las armas que producimos son buenas, siempre y cuando se gaste ese dinero. Pero ahora tenemos que preocuparnos por que esos sistemas de armas sean funcionales, en lugar de lo que hemos tenido en los últimos 30 años, diseños mediocres hechos por comités donde todos obtienen su parte del pastel, y terminamos con sistemas literalmente gerrymanderizados, como ocurre con los distritos electorales. Todo esto se ve igual. Todo es incomprensible, y nada funciona muy bien. ¡Qué sorpresa! Así es como muere la burocracia, por estas capas superpuestas de complejidad, protecciones de feudos, acuerdos detrás de escena. Al final, terminas con un montón de cosas disfuncionales que necesitan ser eliminadas. Pero eso no significa que Lockheed Martin no vaya a construir el próximo gran caza o lo que sea. Probablemente podrán diseñarlo y quizás incluso les paguen bien por ello.
Pero no recibirán pedidos de 300, 500 o 1000 de esas cosas, ni podrán venderlos al mismo ritmo mundial que antes. Porque, sin la necesidad de conflictos globales perpetuados por estos trotskistas revolucionarios permanentes, y seguiré usando esa palabra, no habrá demanda para ello. Estos trotskistas, hasta que Rusia sea destruida, no estarán satisfechos. Creen en la revolución permanente, en el soviet permanente, en la revolución comunista permanente. Nunca se fueron. Simplemente se ocultan bajo tierra. Necesitan ser desenmascarados y destruidos. Tenemos que eliminar a Bill Kristol. Tenemos que eliminar a Jennifer Rubin. Tenemos que eliminar a todas estas personas. Todas deben ser eliminadas. Este es el gran obstáculo en Estados Unidos. Si podemos deshacernos de ellos, Davos y el remanente británico se pueden manejar fácilmente con tasas de interés al 5%. Pero estas personas seguirán avanzando, moviéndose como cucarachas. Cuando las iluminas, corren a esconderse en la oscuridad. Los británicos también son muy buenos en esto. Necesitan ser desmantelados. La corona necesita ser desmantelada. Todo el sistema necesita ser desmantelado y reconstruido desde cero. Los británicos necesitan un momento al estilo Oliver Cromwell. Nosotros ya tuvimos el nuestro. Ahora solo tenemos que hacer el trabajo. Y si hacemos el trabajo, tendrá efectos de onda en todo el mundo. Y todos estarán felices, especialmente si logramos evitar que alguien lance un maldito misil nuclear solo para encender el polvorín. Mi pregunta para todos en la audiencia es, ¿has visto Watchmen? Todos sabemos cómo termina esa historia. Simulan una invasión alienígena para detener la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál sería la invasión alienígena simulada en este caso? No lo sé, pero debe ser algún momento catalítico donde todos se levanten y digan ya basta. ¿Significa esto que Putin lanza un arma nuclear y destruye alguna propiedad importante británica? Porque, según los misiles que lanzó el otro día, no sabemos lo suficiente sobre ellos. Pero uno de los argumentos que he escuchado es que se trata de un sistema de misiles de alcance intermedio que puede intercambiar ojivas nucleares con Europa, pero no son intercontinentales. Y si fueran sistemas intercontinentales, no podrían entregar la ojiva nuclear porque la carga útil es demasiado grande. Al final del día, son solo cohetes y ojivas, y estos sistemas no son tan numerosos. Los rusos tienen sus plataformas para lanzar cargas, y nosotros tenemos las nuestras. Les damos nombres diferentes a los subsistemas, pero al final del día, el cohete subyacente y el sistema de lanzamiento son los mismos. Usan ese cohete con esa ojiva y lo llaman de una manera diferente. Si han demostrado que están dispuestos a lanzar uno de esos, podría argumentarse, en este escenario, que Rusia está diciendo, sabemos quién es el objetivo. No quieren ir a la guerra con nosotros, pero están dispuestos a poner a Europa en su lugar. Es como si estuvieran diciendo, si no dejan que estos perros pequeños decidan su futuro, lo haremos nosotros. Y no van a responder, porque ustedes no están siendo amenazados directamente. Esto es lo que significaría en el contexto de una escalada nuclear diplomática y militar en este nivel. Es importante entenderlo. Si esto es lo que están diciendo, y no estoy diciendo que lo sea, pero si es correcto, entonces esto podría ser una vía de salida para Estados Unidos y para Trump. Podrían decir, bueno, ellos eligieron su destino, no vamos a participar. Trump podría señalarlo de esta manera, no vamos a involucrarnos en eso. Y entonces notarás que Francia no está diciendo nada. Notarás que Alemania dio marcha atrás. Scholz se retractó el otro día. Y creo, muy sinceramente, que esto es la mano silenciosa del ex canciller Gerhard Schröder, quien tiene vínculos profundos con Rusia y fue el hombre que impulsó el gasoducto Nord Stream 2 porque era el CEO del consorcio Nord Stream. Gerhard Schröder siempre ha sido una figura clave en las relaciones entre Alemania y Rusia. Su papel como defensor del Nord Stream 2,
a pesar de la oposición internacional, muestra cuán profundamente está comprometido con mantener esos lazos energéticos y diplomáticos. Ahora, detrás de escena, parece estar trabajando para moderar la postura alemana, especialmente en este momento crítico. Su influencia podría ser la razón por la que Alemania, liderada por Scholz, dio un paso atrás recientemente. Esto indica que hay fuerzas dentro de Europa que están tratando de evitar una escalada total. Lo interesante aquí es cómo todo esto está interconectado. Trump tiene una oportunidad única de usar esta dinámica como una excusa para cambiar el curso. Puede señalar estos movimientos y decir, Europa está manejando esto por su cuenta. No necesitamos involucrarnos más. Y eso le permite no solo replegar a Estados Unidos estratégicamente, sino también evitar ser arrastrado a un conflicto más amplio. Este enfoque sería consistente con su visión de evitar gastar recursos estadounidenses en guerras innecesarias, especialmente aquellas que benefician a otros países más que a Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que no habrá resistencia. Los neoconservadores y las fuerzas globalistas que han impulsado décadas de intervención estadounidense no se quedarán de brazos cruzados. Estas son las mismas personas que han estado promoviendo una narrativa de guerra constante para justificar sus propios intereses, desde el complejo militar industrial hasta los actores políticos que se benefician del caos. Estas fuerzas se opondrán a cualquier intento de Trump de cambiar la dirección, porque saben que su poder e influencia están en juego. Una de las cosas más notables de este momento es que el tablero geopolítico está cambiando rápidamente. Las alianzas tradicionales están siendo cuestionadas, y el surgimiento de un mundo multipolar está llevando a que países como Rusia y China se posicionen de manera más agresiva. Esto significa que Estados Unidos ya no puede operar como lo ha hecho en las últimas décadas. La estrategia de Trump, aunque polarizante, puede ser precisamente lo que Estados Unidos necesita para adaptarse a esta nueva realidad. Pero el éxito de esta estrategia dependerá de cómo maneje las expectativas tanto a nivel interno como externo. En el frente interno, necesita demostrar a los estadounidenses que su enfoque no es un abandono, sino un reposicionamiento estratégico. Esto requerirá una narrativa clara y convincente, especialmente para contrarrestar los ataques de los medios y de sus oponentes políticos. En el frente externo, deberá trabajar para garantizar que el repliegue de Estados Unidos no deje un vacío de poder que pueda ser explotado por otros actores. En última instancia, si Trump puede ejecutar este plan con éxito, podría marcar el comienzo de una nueva era para Estados Unidos, una donde el país no se vea atrapado en guerras interminables y donde su enfoque esté en reconstruir su propia fuerza económica y política. Pero si fracasa, las consecuencias podrían ser desastrosas, no solo para Estados Unidos, sino para el equilibrio de poder global. Este es el desafío que enfrenta, y cómo lo maneje definirá su legado y el futuro de la nación.